Gracias por esta invitación tan importante. Me siento muy contento de estar acá contándoles sobre la búsqueda de revistas científicas de alto impacto para la publicación de artículos. Y quisiera empezar precisamente esta charla agradeciendo a la revista Journal of Academy por este tipo de espacios que no solamente nos ayudan a nosotros a generar esta comunidad de conocimiento, sino que también nos permiten seguir potencializando dinámicas de colaboración internacional. Yo en este momento me encuentro en Colombia y es para mí un honor haber podido contribuir desde diversos ámbitos con este tipo de procesos. Empecemos entonces con algo muy importante y es, bueno, yo quiero buscar una revista de alto impacto, pero venga, ¿por qué publicar? Entonces, primero como autor, yo publico en búsqueda de esa visibilidad y prestigio. En la medida que usted desarrolla una investigación, pero que también va y se toma el trabajo de publicarla, de adecuarse a estas dinámicas de visibilidad del conocimiento, va generando una reputación, un nombre propio. Un segundo elemento es que contribuimos a la construcción colectiva de conocimiento. Qué interesante entonces que si la profesora Aura, si la doctorada, si cualquiera de nosotros que esté generando un proceso de conocimiento en cualquier área, puede ser educación, ingeniería, antropología, pues que podamos entonces nosotros estar allí para exponer ese conocimiento a los demás miembros de la comunidad académica de nuestra misma área de conocimiento, contribuimos a esa construcción colectiva. Y una construcción colectiva que se hace mucho más valiosa en el escenario latinoamericano, porque sabemos que hablamos una misma lengua y que todavía tenemos muchos procesos por impulsar. Indudablemente cuando aprendimos a montar bicicleta, lo hicimos ¿cómo? Montando bicicleta, ¿cierto? Y así que también como aprendemos a hablar, lo hacemos hablando. ¿Cómo aumentamos nuestra confianza como autores? Tratando de escribir, tratando de publicar. A publicar se aprende publicando. Entonces nos puede dar mucho susto en un primer momento enfrentarnos a una revista internacional, enfrentarnos a un idioma diferente si estamos haciendo nuestro artículo en inglés, pero tenemos que hacerlo para poder despegar, para que paso a paso vamos subiendo el escalón. Y adicionalmente generamos nuevas habilidades. Cuando usted está en el área de ingeniería y manda un artículo para la IEEE, le piden 6 páginas, esto me tiene que aumentar esa capacidad de sintetizar la información, eso también me permite generar unas habilidades específicas en términos de cómo estructuro, qué tiene valor agregado y qué no, en la búsqueda de bases bibliográficas y de información valiosa y de alto contenido en términos intelectuales, es decir, cómo priorizo esas fuentes que respaldan de una mejor manera el proceso académico que estoy llevando a cabo. La habilidad de escritura es muy importante en este tipo de dinámicas. No es lo mismo escribir para un informe que escribir para que me lean desde otra parte del mundo donde tienen que entender mi contexto. Entonces, estos 4 elementos, nuevas habilidades, mejoran nuestra confianza como autores, contribuyen a la construcción colectiva de conocimiento y esa visibilidad y prestigio nos tienen que motivar. Estas son algunas de esas capacidades que entonces puedo llegar a fortalecer. Y no solamente usted mejora su visibilidad, mejora su prestigio, se motiva más, sino que contribuye al área de conocimiento. ¿Cómo así? Si la doctora Adriana ha investigado 10 años sobre temas de neuropsicología, entonces, ¿por qué ella no puede mostrar esos avances, volverlos públicos, enviarlos a una revista y dar la posibilidad de que otros autores se alimenten de ese conocimiento, pero también lo puedan debatir, lo puedan contrastar, lo puedan complementar? La mejor forma de ir tejiendo redes de conocimiento es a través de esos contactos que yo genero por personas que me leen. Es muy satisfactorio cuando publico un artículo que me escriban de Perú, que me escriban de España, o si está en inglés, que me escriban de la India, que me escriban de países que nunca pensaría que me van a leer. Pero este mecanismo, la publicación, me permite traspasar las barreras. Esas barreras de conocimiento, cuando yo publico un artículo y está a las 24 horas al día, 7 días a la semana disponible, hace que también amplíe esa red de conocimiento, esa red de autores y esa red de posibles colaboradores. Evidentemente, ahora cuando nombran un decano, un profesor nuevo, los mismos estudiantes, ¿quién va a dar la clase? El profesor Gabriel Mejía. Buscan en internet quién es Gabriel Mejía, tratando de encontrar su foto, de encontrar un perfil, qué ha hecho, qué ha escrito, y si estamos en procesos de educación, en maestría o doctorado, mucho más. Ahora si aspiramos a cargos más altos en nuestras instituciones, la gente querrá saber. Entonces, cuando usted escribe, cuando usted publica,
usted también genera credibilidad y reputación en esa temática específica que usted está escribiendo. Yo no me canso de repetirlo y es ese aporte fundamental en la construcción colectiva de conocimiento, porque no solamente debe ser algo que me genere satisfacción, sino que sabemos que desde nuestras áreas de conocimiento es fundamental. Pero escribir y que nos publiquen es realmente muy motivante. Eso es de las cuestiones más interesantes. En la medida que yo, eh, están escuchando lejos, vamos a ver por acá. Listo, vamos a subir acá el micrófono. Me escuchan acá un poco mejor. Ok, perfecto. Muchas gracias por la observación. Siquiera me dio por mirar el chat acá. Muy amables. Me motivo, cuando me publican, yo me motivo a seguir publicando porque ya tengo un primer paso, ya tengo algo donde pueda tener una referencia, ¿cierto? Es lo mismo, me monté a la bicicleta, me caí, me raspé, no quiero volverme a montar, pero cuando ya aprendo a montar, ya no solamente quiero montar, quiero ir más lejos, ¿cierto? Entonces, este es un proceso donde publicar me motiva a seguirlo haciendo. Así que miren que son muchos los motivos. Y desde lo personal, si somos profesores, si somos estudiantes, nosotros tenemos que estar en la dinámica de conocer el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. El discurso de es la innovación, es la investigación la que genera el desarrollo en los países, debe estar desde la academia y desde las universidades. Por lo tanto, cuando yo hablo de este ecosistema de ciencia, tecnología e innovación y soy conocedor de él, tengo mayores competencias y mayores posibilidades de estar inserto en esta dinámica actual. No solo hablo de los profesores, hablo también de los estudiantes, de quienes están haciendo un posgrado, de quienes quieren de una u otra manera buscar otras fronteras en su conocimiento. Es que yo pues, estoy haciendo un posgrado, pero no me voy a dedicar a la... ¿Alguien tiene el control de la presentación? Ya volví a tomar el control. Listo. Cuando yo hablo de este tipo de dinámicas, no estoy hablando solamente para quien está en la academia. En Latinoamérica todavía hablamos mucho del doctor que está en la academia, pero a nivel internacional el doctor aporta en muchísimas áreas. Entonces, cuando estoy enterado de este ecosistema, tengo mayores posibilidades de tener mejor posicionamiento laboral. Por eso viene el segundo aspecto. Ya establezco un perfil más competitivo. Sabemos que desde la academia sí, pero ahora también desde la industria, y no cualquier tipo de industria, una industria basada en economías del conocimiento y basada en nuevas tecnologías. Entonces, miren que son muchos beneficios, no solamente orientados para profesores o investigadores. Pero si yo también soy estudiante o tengo una maestría y quiero hacer mi doctorado, saben ustedes, y el mismo Renacid en Perú lo plantea, que en la medida que tengo más publicaciones, mejora mi perfil para subir de posición en la escala salarial, en la escala de posición de las universidades, para concursar por becas de maestría, de doctorado, para pasantías. Entonces, miren que también me genera un beneficio que se verá reflejado en esas posibilidades de mayor formación. Por tercera vez lo tengo. Alejandro, ¿por qué repites tanto ese elemento? Porque independiente de todo, yo escribo con la gran satisfacción de contribuir a esa construcción colectiva de conocimiento. Una dinámica que queda para la posteridad. Lo que yo quisiera también es dejar un legado. ¿Cuál es mi tema? Si mi tema es modelos de adopción tecnológica, qué interesante que en 5 años un estudiante mire el tema y diga, ve, este artículo tiene tantas citaciones, es interesante, y si yo ya no estoy en ese tema, pues siga siendo vigente ese aporte mío al conocimiento. Lo hablamos desde lo personal, pero también la visibilidad, el prestigio van para quién, para el país. El Perú, en la medida que más autores peruanos publiquen, tendrá más visibilidad y prestigio. La universidad para la cual estemos tendrá más visibilidad y prestigio en la medida que más autores estén asociados a ella. Y desde esa dinámica va acompañado también a esas otras habilidades que yo quiero. Pero Alejandro, ese no era el tema de la charla, no. Pero ¿saben qué me pasa? Que cuando he dado esta charla en otros contextos, la gente dice, bueno, busco la revista, pero venga, ¿yo para qué quiero publicar? Entonces, por eso quería iniciar primero con motivémonos a publicar y ahí sí miremos cómo encontramos una revista adecuada. Hay 3 elementos fundamentales: temática, reconocimiento y tiempos de respuesta, hablando de la revista. Lo primero es, en esa temática, yo debo garantizar que la temática abordada está ligada a lo que yo quiero dar a conocer. ¿Cómo así? Entonces, voy a ponerles un ejemplo.
y lo voy a poner acá desde la temática. ¿Listo? Entonces hablamos de 3 elementos: temática en términos de desde qué área de conocimiento hago mi contribución y cuál va a ser más estratégica. Reconocimiento es qué bases de datos son reconocidas por mi país, por mi universidad, por mi contexto, para que esa publicación tenga o no el impacto tanto personal como en términos académicos. Y los tiempos de respuesta, yo no puedo ser desconocedor de que tengo que también tener en cuenta que ahora que todo el mundo está en la búsqueda de la publicación, los tiempos de respuesta son cada vez más largos y por lo tanto yo tengo que equiparar eso. Entonces vamos a ver algunos tips de cada uno de esos elementos. En las temáticas, vamos a ver ahorita el ejemplo con una revista. Hay que revisar las temáticas declaradas. Es que la revista se llama Ciencia Política. Sí, la revista se llama Ciencia Política, pero no quiere decir que publique todo lo relacionado con ciencias políticas. Mire en la sección sobre la revista y desde allí usted puede identificar si es ciencia política, desde qué enfoque, desde un enfoque cualitativo, desde un enfoque de estudios latinoamericanos, desde un enfoque de estudios internacionales. Es usted quien debe dar ese paso de ir más allá y no dejarse llevar solo por el nombre de la revista. Segundo elemento, ¿cómo sé qué publica? ¿Qué le gusta a la revista? ¿Por qué área o por qué tipo de metodologías está enfocada? Verifique los últimos artículos publicados. Váyase a las últimas publicaciones que tenga esta revista, los últimos 2 números, y empiece a ojear los títulos. Y usted va a ver, esta revista publica son muchas cosas estadísticas, muchas cosas cuantitativas, numéricas, y yo tengo el mío cualitativo. Entonces, ese puede ser un mensaje que su artículo puede ser del área, pero no está afín a lo que la revista está publicando. O lo contrario, la revista publica un enfoque muy cualitativo y yo tengo un enfoque más desde lo cuantitativo. Otro aspecto, si la revista publica sobre un enfoque de género, pero yo estoy tratando el género solamente como un diferencial en las variables, tengo que identificar si ese es no un aporte. ¿Cómo lo hago? Haciendo esa primera revisión. Y si tiene dudas, para eso todas las revistas tienen el contacto, sea que llegue directamente ese mensaje al editor o llegue a otra persona encargada del proceso editorial, pero que le dará respuesta al menos si su artículo es afín o no con ese tipo de dinámicas. No tenga miedo a escribirle al editor, ¿cierto? El editor o el equipo editorial está ahí precisamente para ese acompañamiento. Un consejo, si usted escribe al editor o a la revista y no recibe nunca respuesta, pues déjeme decirle que ese es un indicador de que posiblemente sea una revista no tan organizada en sus procesos o que se va a demorar mucho en toda la dinámica. ¿Por qué? Porque ese contacto con el editor es importante. No quiero decir que siempre va a responder el editor, pero si la revista tiene un proceso ágil de acompañamiento, da muchísimo más posibilidades de que el proceso de revisión sea ágil. ¿Listo? Por eso entonces es importante verificar esas metodologías. Listo, ya tengo un listado de revistas o unas posibles, también tengo que saber esa revista a quién me apunta o no. A veces recibimos por correo electrónico invitaciones a publicar de revistas. ¿Esto es malo o bueno? Yo no tengo cómo decirlo, pero lo que sí tengo para decir es que verifiquemos las bases de datos que están validadas. Tengo entendido que en Perú, pues está al igual que en Colombia o en Latinoamérica, y a nivel, mejor dicho, internacional, todo lo que esté publicado en Web of Science y lo que esté publicado en Scopus tiene un mayor componente y un mayor valor. Desde esa perspectiva, entonces, ¿qué tengo que tener presente? Tengo que tener presente justamente esa dinámica frente a qué quiero yo resaltar en ese tipo de procesos y desde lo que quiero resaltar, cómo eso está ligado o no a la temática que estoy exponiendo. Por ejemplo, tengo un artículo que habla sobre un modelado en agentes o un estudio desde dinámica de sistemas de la intención emprendedora en estudiantes universitarios. Entonces tiene que ver con estudiantes universitarios y emprendimiento. Podría irse para una revista de educación. No, tiene que ver con intención emprendedora, que es creación de empresa. Podría irse para una revista de administración. Tiene que ver con modelado en agentes. Podría irse para una revista de sistemas. ¿Cómo tomo esa decisión? Piense a qué área del conocimiento contribuye más su publicación. Si usted después de llegar a esa conclusión piensa, no, es que el área de conocimiento donde contribuye más mi publicación es en la parte de emprendimiento,
Entonces, enfoca su artículo desde ese valor agregado a emprendimiento y muestra cómo metodológicamente utiliza la dinámica de sistemas para dar ese valor agregado. No es que no es tan ligado a educación, porque es que no estamos hablando de la educación emprendedora, sino de la creación de la empresa. Entonces me voy hacia una revista de administración, pero sé que todo el enfoque, desde lo teórico, desde lo conceptual, desde los hallazgos y discusión, tienen que ir ligados a un aporte a la administración. Eso es una decisión que a veces no tomamos conscientemente. Decimos, si tiene que ver con educación, lo mandamos. Venga, ¿es un aporte de verdad a educación o es un aporte desde otra área de conocimiento? Entonces tengo que hacerme esa pregunta. Y en términos del reconocimiento de la revista, yo debo entonces verificar ese factor de impacto. No siempre estamos hablando de factor de impacto, pero sí de en qué bases de datos está. Entonces, si usted si para el Perú las bases de datos reconocidas más fuertes son Web of Science o Scopus, le siguen Cielo, le siguen Redalyc, Latindex, estoy hablando pues sin todo el conocimiento de ese contexto, usted tiene que identificar primero eso. No es que mandé el artículo a esa revista que me invitó y después miran si está indexado o no allí. Lo primero que tengo que mirar es dónde está. Y para eso entonces realmente lo más adecuado es precisamente validar en la misma página de la revista, en la sección de indexaciones. Si no la encuentro allí, muy posiblemente es que no está indexada, sino ahorita vamos a ver dónde puedo consultar. ¿Qué les recomiendo? Iniciar con revistas que sean open access, que publiquen con acceso abierto, porque su artículo tendrá mayor visibilidad y porque también tendrá un proceso donde no tendrá que hacer un pago, donde no tendrá que hacer un reconocimiento económico. ¿Esto es malo o bueno? No. Hay una tendencia muy fuerte en revistas de alto impacto a exigir un pago por el procesamiento de los artículos. Entonces, esto no es malo o bueno, pero sí, si estamos iniciando en el proceso de publicación, buscar revistas que no tengan esta exigencia. Tiempos de respuesta. Normalmente, usted envía su artículo, pasa mucho, y quienes estén acá y hayan enviado ya, o quienes sean editores lo saben, que un autor manda el artículo y a los 8 días, a los 15 días escribe cómo va el artículo. Ya quisiéramos que fuera un proceso tan ágil, nos encantaría a los editores que fuese así, pero recibimos muchos artículos y tengan en cuenta que la mayoría de universidades tienen un presupuesto reducido para esto. Por eso a usted como autor no se le cobra nada, a los evaluadores no se les paga por ese proceso de evaluación. Listo. Entonces, aquí qué quiero resaltar en los tiempos de respuesta. Quiero resaltar que llega, por ejemplo, caso de revista SEA, donde soy editor en Colombia. Es una revista que todavía no está ni en Scopus ni en Web of Science, pero que a pesar de eso tenemos en este momento en proceso 172 artículos. Entonces, entre los 172 artículos, usted no puede escribirle al editor y decirle, saludos, quisiera saber cómo va mi artículo, porque el editor no sabe cuál es su artículo directamente, sino que siempre debo referirme con el código o con el nombre completo del artículo para tener esa información. Y tener en cuenta que los promedios, no quiere decir que sea lo mismo, de envío y revisión del editor duran 2 meses. No, Alejandro, yo he enviado a una revista del Sevier y en 8 días me dijeron que no, o en 8 días me dijeron que seguía. Como les digo, depende mucho de las dinámicas, pero en promedio 2 meses. Llega su artículo, lo revisan que sí cumpla los formatos, pasa entonces a revisión del editor. Si el editor conoce el tema lo puede mirar, si no lo manda a alguien del comité editorial para ver si el artículo es una contribución al conocimiento en el área de la revista. Me rechazaron el artículo, no vuelvo a hacer nada con él. Muy mala decisión. Que me rechacen un artículo no significa que el artículo esté malo, ¿cierto? No significa que el artículo esté, que no sea una contribución. Mire el porqué del rechazo y después de tener claro el porqué del rechazo, tienen entonces que tener en cuenta elementos que estén muy orientados desde cómo lo mejoro y cómo este artículo quizá para esa revista no es una contribución, pero voy a buscar una revista que esté más afín a esto. Muchos de los autores se desmotivan y dejan el artículo quieto. Muy, muy mala decisión. Yo he tenido artículos con los que he estado en 7 u 8 revistas y sigo intentando y sigo actualizándolo porque él se va desactualizando y sigo mejorando. Alejandro, ¿qué es ese montón? Entonces te va muy mal publicando. No, también son artículos donde he querido que estén en Q1 o Q2 en Scopus y tengo que ser más paciente. El artículo puede ser bueno, pero el enfoque de la revista es cuantitativo y el mío es cualitativo. El artículo puede ser bueno,
pero la revista está buscando estudios que propongan metodologías y el mío solamente es una caracterización. Y así sucesivamente, así que no se desanimen con ese proceso. Luego viene entonces una revisión por pares, normalmente demora de 6 a 12 meses, dependemos de unos pares que no se les está pagando normalmente, que lo hacen de forma voluntaria y comprometidos con ¿qué? Con la construcción colectiva de conocimiento. En esa dinámica ya usted recibe sus modificaciones y tiene un plazo, cada revista lo establece, normalmente entre 15 días y un mes para hacer las modificaciones y finalmente tener un proceso de publicación. ¿Qué tenemos allí? El proceso final que no termina con la aceptación, después va a maquetación, diagramación, el paso a diferentes formatos disponibles y de la identificación de periodicidad. Por ejemplo, en la revista Ingeniare de Chile me aceptan un artículo y normalmente tienen tanta cola que lo aceptan hoy y se publica en el 2023. Esto es normal en una revista de alto impacto que esté en Scopus y que esté en Web of Science. También puede pasar en las de Cielo, claro que sí, puede pasar en toda revista. Por eso usted va a tener muy en cuenta los tiempos de respuesta. ¿Y cómo sabe esto? Primero, puede buscar en la última edición, habrá algunos artículos, unos 3, busque fecha de recibido, fecha de aceptado y fecha de publicado. Con un solo artículo, no, busque unos 3. Y ahí se da idea de cuánto se demora esa revista en términos de la respuesta. ¿Qué montón? Se demora un año. Un año es un tiempo normal en un proceso de publicación. Se demoró 4 o 5 meses. Es un muy buen tiempo para un proceso de publicación. ¿Qué revistas pueden tener publicación más rápida? Las revistas que son con mayor periodicidad. Entonces, si la revista es anual, muy difícilmente publica rápido porque cada año saca un número. La mayoría de revistas son semestrales. Esa revista entonces tiene mayor periodicidad. Pero las revistas que tienen mayor periodicidad son cuatrimestral, trimestral. Normalmente están en cuatrimestral. Listo, pero si es semestral, no tengan temor. Es porque la dificultad de sacar un proceso de edición es mucha. Otros elementos para revistas, entonces, donde su campo de conocimiento sea muy afín, hagan una carta de presentación del artículo, que en muchas revistas se llama cover letter, ¿cierto? Y expongan esas fortalezas del artículo, el objetivo, por qué el artículo responde a un valor agregado. Muchas revistas piden sugerir revisores. Cuando les pidan esto, sugieran los revisores. No quiere decir que directamente esos sean los revisores que van a quedar, pero tienen la posibilidad de al menos sugerir personas en el campo de conocimiento. Ojo, no sugieran al amigo, al colega de la misma universidad, porque no se los van a aceptar. Entre los primeros elementos que como editores miramos es que no sea un colega de la misma universidad y que no hayan publicado antes juntos. Si alguno de sus revisores sugeridos tiene esas dos características, usted perdió el tiempo con la sugerencia de revisores. Sugiera personas de forma consciente en su área de conocimiento que crean que puedan ser buenos revisores. ¿Cómo así que sugerir no revisores? Usted puede tener conflicto de intereses con algún revisor y las revistas le permiten algunas de ellas sugerir quien plantea usted que por favor no sea incluido como revisor. En Latinoamérica se da muy poco esto, pero en plataformas de ciencias naturales y de ciencias de la salud, sí. ¿Qué significa aprovechar los rechazos? Aprovechar los rechazos es mirar el rechazo como esa oportunidad de lo que me dijeron los evaluadores, tomarlo como mejora, todo no lo puedo incluir. Es que la muestra debe haber sido mayor. Si hago una muestra mayor, cambia toda la investigación. Estoy dispuesto a ello. Entonces, más bien, sustento adecuadamente por qué esa muestra tiene ese tamaño antes de hacer una muestra mayor. Pero aproveche las revisiones. Mala práctica y que no deberían hacer. Coger el artículo, me lo rechazaron, tomarlo tal cual y enviarlo a otra revista. Entonces usted no está aprovechando lo enriquecedor que es el proceso de revisión. Listo. Desde esa dinámica quiero mostrarles una revista y que de forma muy rápida podamos identificar elementos. Esta es una revista que está en Scopus, colombiana, se llama Estudios Gerenciales y ustedes en toda revista observarán estos elementos. La guía para autores, fundamental, y su mejor amigo en el momento de publicar en esta revista. Las postulaciones, identificar si guía de autores, pero cómo postulo a la revista. Entonces también si es por OJS, si se hace por correo electrónico. Y el contacto, que es donde voy a escribir si tengo alguna duda. Ya saben, si no están seguros que está con la línea editorial, vayan a contacto y escríbanle al editor o a quien responda este correo electrónico. Les decía, vayan siempre a acerca de, y en acerca de
van a encontrarse la política editorial o el enfoque. Entonces, estudios gerenciales, dice uno, ah, sí, publican todo sobre administración. No, mire que tiene unas subáreas: gestión organizacional, emprendimiento, innovación empresarial, mercadeo, contabilidad, estrategia, negocios internacionales y economía de los negocios. Ah, mi artículo es sobre historia empresarial. Queda como la duda, ¿entra o no entra ahí? Directamente no entra. Entonces, si usted lo manda, se arriesga a que le digan definitivamente esto no es el área. Pero ¿por qué no enviar el título de su artículo y, si puede, el abstract al editor para que le diga si entra o no entra ese enfoque y alcance? Siempre encontrarán en las revistas disponibles el ISSN, tanto el físico como en línea, o las más modernas solo en línea, y ustedes con ese ISSN van a poder buscar en una base de datos si es o no la revista adecuada. Ahorita vamos a ver en qué bases podemos buscar. Guía para autores, lo tengo que analizar. ¿Por qué? Nos pasa mucho. Llegan y someten el artículo, y mi guía de autores dice que solamente recibo hasta 20 páginas en la revista, y mandan artículos de 35 páginas. ¿Qué hizo usted? Perdió el tiempo, porque ese artículo va a decirle no cumple lo estipulado en la guía de autores. Y queda mal usted también como autor, porque quiere decir que como autor ni siquiera se tomó el trabajo de ir y leer. Sus artículos deben ser inéditos, no deben estar publicados en ningún otro lado. Sus artículos también deben tener un aporte al conocimiento, pero adicionalmente tienen que estipularse con las guías de la revista. Otro error: pasan todo el formato, sí leyeron y no leyeron que la revista exige máximo 3 autores y ustedes son 5. Ah, mandémoslo a ver qué pasa. No, no lo manden a ver qué pasa. Escriba al editor, diga que son 5 autores, pero no solamente va a decir que son 5, justifique por qué son 5. Es que este es un estudio de neuropsicología que tiene en cuenta pacientes en Perú, Ecuador y Colombia. Ah, bueno, entonces es un estudio que es internacional, que tiene investigadores de varios lados y hay una justificación por lo cual tiene esos autores. Listo, siempre muy abierto a lo que me diga la guía de autores, pero también a identificar esas situaciones que podrían generar un rechazo anticipado de mi artículo. En una revista internacional lo rechazan y ya. Listo. ¿Cómo identifico entonces elementos de los artículos? Lo que les decía, vayan y den un vistazo a los últimos números en su PDF, en XML, en los formatos que tiene, identifiquen si eso que está ahí es similar a lo que usted quiere enviar allá. Entonces, mi artículo es sobre emprendimiento, el impacto de agentes intermediarios en el proceso de cooperación, papel moderador, ese no tanto, motivaciones, compromiso y adopción de limón y restaurantes, liderazgo compartido, emprendimiento femenino. Puedo darle clic ahí y mirar qué de emprendimiento están publicando ellos, qué tipo de enfoque. Listo, para darme cuenta de ese tipo de aspectos. Muchas revistas, más que todas las que están en Scopus, tienen una sección que se llama métricas o estadísticas. En estas ustedes se pueden dar cuenta cuál es la tasa de rechazo de la revista. Entonces, súper interesante porque acá nos dice en métricas o en estadísticas, nos plantea cuál es la tasa. Miren que esta revista para el 2018, que es la última vez que lo actualizó, tiene una tasa de rechazo del 80%. De 10 artículos que recibe, rechaza 8. Está alto, ¿cierto? Pero yo puedo ir evaluando esos componentes para decidir si publico allá o no. Yo me tengo que llenar de información. Fundamental, las indexaciones. Casi siempre tienen una pestaña de indexaciones y si no, en la página, en el home, te aparece. Tengo que identificar, dependiendo de mi país. Listo. Estoy en Perú. ¿Que se publique en Scopus es válido? Sí, es Scopus. ¿Qué cuartil? Cuartil 4. Ah, está también en Cielo y en Realic, está en Rediff, está en Dialnet. Un consejo: todos quisiéramos empezar a publicar en Scopus, todos, ¿cierto? Pero no, hay que generar un camino, hay que subir paso a paso. Nadie entró a la universidad y empezó haciendo su trabajo de grado, ¿cierto? Usted aprendió unos elementos, luego se llenó de unos conceptos, luego hizo unas prácticas y finalmente en los últimos semestres ya hace su trabajo de grado. Lo mismo pasa con la escritura. Usted no puede pretender que su primer artículo esté en Scopus. Ojo, puede pasar, si yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que hagamos el ejercicio académico de empezar con revistas primero peruanas, en el caso de muchos de quienes están conectados acá, y desde allí, por ejemplo, la revista Journal of Academy es una de esas revistas muy interesantes que se está proyectando y que está generando este tipo de reconocimiento. A la vez también aporto a estos índices. Otro aspecto muy importante, que no lo mencioné atrás, pero que es fundamental: dónde publico y qué impacto quiero generar.
Bueno, hice un artículo muy interesante de las comunidades indígenas que habitan la ciudad de Piura. Estoy diciendo cualquier cosa. Y ese artículo de las comunidades indígenas que habitan la ciudad de Piura lo publiqué en una revista súper interesante de Malasia en inglés. Y la revista exige pago. Entonces, usted está hablando de las comunidades indígenas de Piura, se lo publicaron en Malasia porque era un muy buen artículo en inglés y para acceder al artículo hay que pagar. Hágase la pregunta, ¿difundí el conocimiento donde realmente lo debería difundir o lo hice solo por el indicador para mi hoja de vida? Entonces, también tengo que caer en cuenta de en qué revista puede tener más difusión mi artículo y en qué revista puede tener más impacto la investigación que quiero difundir. Quizás si mi estudio es muy del contexto peruano, pues busco una revista mejor peruana para poder difundir esto y que los investigadores peruanos, los estudiantes peruanos, los interesados en el tema en Perú lo puedan hacer. Bueno, no tiene que ser en Perú, la busco en Latinoamérica y que publique en español. Hay Scopus en Latinoamérica, Q1, Q2. Para quienes están en artes visuales, en Colombia hay una que se llama Kepes, que es Q1, y está con toda la parte de diseño, artes visuales, de filosofía. O sea, no quiere decir que en Latinoamérica no exista. Lo que los invito es antes de pensar en eso, piensen también dónde quiero generar ese impacto. Ahorita pues responderemos varias preguntas. Listo, ya tengo como más o menos identificado la revista. Vamos a identificar de forma un poco más precisa estos dos bases de datos que nos exigen en la mayoría de países latinoamericanos. El primero es justamente asociado al Web of Science, que es de Thomson Reuters, y mide el impacto calculando los índices de los 2 últimos años. Aquí hay un ejemplo, pero no me quiero concentrar en la parte teórica, sino en la búsqueda. Clasifica las revistas desde Q1 hasta Q4, siendo el mejor nivel las Q1. Y viene Scopus, que ya saben que todo este índice es elaborado por el CEBIER, que tenemos acceso gratuito a Simago. Simago básicamente nos clasifica estas revistas y no mide por 2 años como Web of Science, sino que mide cada 3 años, pero tiene la misma clasificación en cuartiles, de Q1 a Q4. Entonces, aquí nos encontramos con la página de Simago, ¿cierto? Es una página gratuita donde entro y hago el proceso de búsqueda. Si no está acá, no está en Scopus. Listo, no quiere decir que no esté en Web of Science. En Web of Science el buscador no es tan amigable, sino que hay que hacer un pago para poder hacer la búsqueda. Algunas universidades lo tienen suscritas, otros no, y por eso entonces voy a hacer el ejemplo con Scopus. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Encontré el nombre de la revista, por ejemplo, estudios gerenciales. ¿Qué hago? Digito el nombre acá, le doy Enter y me aparece si está o no. Alejandro, es que yo no sé en qué revista publicar, yo solamente voy a explorar, listo. Entonces se va a Journal Ranking, como lo ven ahí señalando en la flechita, y a partir de ese Journal Ranking, ustedes identifican según su área de conocimiento y según el país o en la región de la revista donde quieren hacerlo. Ahorita hacemos un ejemplo. También está el Country Ranking, solamente para enterarse qué países tienen más publicaciones en qué áreas temáticas. Vamos a ver un ejemplo del Country Ranking. Aquí me metí por el Country Ranking, el ranking de países, y observemos que el país con más número de documentos es Estados Unidos, le sigue China, le sigue Reino Unido, le sigue Alemania, luego Japón, Francia de sexto, Canadá de séptimo. ¿Qué tienen en común estos países? Que son países desarrollados, con alto crecimiento económico y también con una alta inversión en ciencia, tecnología e innovación. Listo, entonces los países que más generan investigación también son los países más desarrollados. No estamos pues descubriendo nada nuevo acá, pero aquí nos puede servir para algunos análisis interesantes. Ahora, yo voy a mirar el tipo de artículo. Y aquí entonces voy a salirme de la presentación como tal, porque si quisiera mostrarles algún ejemplo muchísimo más estructurado. Quisiera que alguien me pusiera un tema de artículo en la pantalla, en el chat, un tema de artículo, sí, un tema de artículo para hacer el ejemplo de esta estructura. Vamos a ver, el que primero alcance a leer. Listo, vamos a ver este de economías del comportamiento. Bueno, hay de todo realmente. Entonces voy a mirar acá en Journal Ranking. Voy a Journal Ranking, yo creo que ahí el tamaño de la ventana está adecuado. Y en Journal Ranking me aparecen entonces todas las revistas que existen acá. ¿Cuántas revistas existen? 32.958. Listo. Entonces me sirven todas. No, Alejandro, es que mi artículo es en español. De una vez vaya acá donde dice All Regional Countries y
da clic y le vamos a dar solamente a Iberoamérica. ¿Por qué no Latinoamérica? Porque Latinoamérica nos va a excluir España, entonces vamos a darle Iberoamérica. Le doy clic en Iberoamérica y me muestra solo las revistas de Iberoamérica. Está cargando. De esas 32.000, solo 1.725 son iberoamericanas. Bueno, ya ahí hay un buen filtro, pero yo no me voy a mirar 1.725 revistas, no. Yo voy a mirar sobre qué temas voy a publicar. Entonces, por ejemplo, un tema mío puede ser administración del talento humano. Aquí están todas las subcategorías, ojo, en inglés. Entonces, alguna de las de los que planteaban está orientado justamente a talento humano. Entonces voy a mirar acá esta. Miren que me apareció en las subcategorías Organizational Behavior and Human Resource Management, ¿cierto? Que es administración del talento humano y comportamiento organizacional. Le doy clic ahí y ya me dice, en Latinoamérica, sobre esta temática, ¿cuántas revistas hay? Adivinen cuántas cumplen, solo 6 revistas. Miren que la mayoría de ellas españolas, solamente 2 brasileras. Entonces, ¿solamente existen esas? No, no quiere decir que solo existan esas. Quiere decir que hayan declarado como área de conocimiento esta, solo están esas. No, Alejandro, es que mi artículo es en educación. ¿Listo? Entonces, cuando ya estoy hablando de educación, ¿cómo hago la búsqueda? Nuevamente, empiezo en español acá y le pongo acá Education. En el área de educación deben haber muchas más. Entonces, cuando ya llego al filtro por educación, me aparecen 129 y me aparecen clasificadas según el cuartil. Cuartil 1, las más top, ¿cierto? ¿Qué significa este candadito abierto? Que son open access, que cuando usted publique ahí, cualquiera puede acceder al artículo. Listo. Si no tiene candadito es porque cuando alguien quiera acceder a su artículo va a tener que pagar por él o va a tener que estar registrado en una base. Miren que en Latinoamérica la mayoría son open access. Listo. Entonces aquí ustedes van filtrando. Consejos. Revista Comunicar. ¿Cuántos artículos publicó en el 2020? 40. Revista Psicodidáctica, 20. Revista 15. Revista de Investigación Educativa. Bueno, usted va identificando cuántos publica en términos semestrales. Aquí casi todas tienen un promedio similar, pero por ejemplo miremos esta, International Journal of Education and Psychology. Esta tiene solo 12 publicaciones. ¿Qué me denota esto? Es una revista que no tiene una política editorial muy ágil y publica pocos artículos. Entonces lo que me puede pasar es que se me demore más el artículo. Mientras que una revista que está publicando 47, como la Complutense de Educación, o 52 como Perfiles Educativos de México, pues tendrá más agilidad editorial. Al menos que me digan que no, pero que me digan rápido para poder entonces tomar una decisión. Entonces miren que un primer criterio puede ser ese, el número de documentos que publica. Me llamó la atención alguna de ellas. Vamos a llevar la revista de investigación educativa. Clic acá. Cuando ya me llama la atención alguna, me voy, identifico en qué área de conocimiento está, la gran área de ciencias sociales en educación y desde allí voy a identificar otros elementos. Miren que acá en información puedo ir a la página web. Le doy clic en Homepage y me lleva ya a la página web de la revista. Esta revista es en español. Es una revista de España. Aquí ya me lleva a la página web y aquí ya miro los elementos que les mostraba acerca sobre la revista, porque aunque sea investigación educativa, no quiere decir que publique todo tipo de artículos sobre educación. ¿Qué otros elementos hay interesantes acá? El correo de contacto de la revista, por si le quiero hacer alguna pregunta sobre la temática. Listo. ¿Qué otros elementos? El scope. Aquí me doy cuenta qué tipo de aspectos en educación plantean. Entonces miren que están buscando perfiles en términos internacionales, pero también desde investigaciones pedagógicas. Entonces, si su investigación no tiene ese perfil, tendría usted que mirar bien si logra ajustarlo, si va por ese lado o no, e identificar otros artículos. Y aquí, cómo ha venido creciendo la revista. Esta revista va muy bien. Miren, era una revista Q3, pasó a Q2 y en este momento es Q1. Es una revista que publica en español. Mire que le muestra y todo journals similares o revistas similares, revistas que sean similares en términos del área de conocimiento y de lo que publican para usted tener otras opciones de publicación. Y aquí los indicadores de crecimiento. Aquí pues no hay ninguna novedad.
en términos de lo que sabemos, y esto es más bibliométrico que otra cosa. ¿Cuántas revistas tener como opcionadas? No tenga solo una, tenga al menos 3 revistas, ideal 5, para usted ir tomando la decisión. ¿Cómo hace? ¿Qué quiere publicar? Alejandro, busquemos en Perú. Vamos a buscar Journal Ranking. Ahí está cargando. Y voy a ponerle como filtro revistas peruanas. ¿Cuántas creemos que vamos a encontrar? 100, 200, 50, 20. A ver qué nos dicen en el chat mientras esto carga. 3, 11, 1, bueno, 13. 13 revistas peruanas en todas las categorías que están en Scopus. Está la revista de comunicación, está la revista peruana de medicina experimental y salud pública, la revista peruana de biología, de investigaciones veterinarias, de psicología, de gastroenterología, de ciencias agropecuarias. Bueno, tenemos diversidad. Listo. ¿Cuántos artículos estamos publicando? Miren que la revista peruana de medicina experimental y salud pública publica 131. El área de medicina se mueve mucho más. Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, 206, o sea, muy buen número, mientras que la de Psicología publica 26. Listo. Quiero entrar a esta revista de comunicación solamente para mirar un aspecto adicional. No, esta también está en una sola área de conocimiento. Voy a entrar a la que les mostré ahorita, solo para mostrarles un elemento que me parece importante considerar. Y es cuando una revista como Estudios Gerenciales, que es la del ejemplo que les mostraba, está en varias bases de datos. Perdón, en varias bases de datos, sí, pero está en varias áreas temáticas. Aquí está cargando. Miren que está en la gran área Business Management and Accounting, pero también está en administración o comercio internacional, en gestión de la tecnología y la innovación, en mercadeo, en estrategia de administración, y está en la gran área de economía, econometría y finanzas, y ahí están otras 2 áreas. ¿Qué pasa? Que esto, pues ahora, porque la revista apenas entró el año pasado, en todas las áreas está en el mismo, en Q4. Pero esto me permite un panorama más amplio del tipo de artículos que recibe esa revista. Si mi artículo es de un área muy especializada, mándelo a una revista muy especializada, pero si no lo es, busques una revista con un enfoque más abierto, donde podrá tener quizá más visibilidad. ¿Cómo diferencio los cuartiles? Muy fácil, usted le da el cliccito y le aparece, pero para que lo sepamos, Q1 es verde, Q2 es amarillo, Q3 es naranja y Q4 es rojo. Solamente por si no tienen este enlace, se los voy a dejar en el chat, aunque me imagino que todos lo conocen, pero quizá no hayan tenido en cuenta algunos aspectos estratégicos luego de yo tener. Ahorita por aquí hay una revista interesante, y es que porque hay revistas con un cuartil diferente en términos, pues porque las publicaciones varían, porque hay revistas Q1 con menos publicaciones. Primero recuerden que solo da el área de conocimiento, ¿cierto? En las áreas de conocimiento se publica de forma diferencial. Entonces, está en la área de la salud, que publica muchísimo y es muy constante la publicación, y están las artes, que publican poco, no es tan constante. Entonces, por ejemplo, está la de artes. Miren que es una revista Q1, ¿cierto? Una revista Q1 y una revista Q1, ya les voy a decir cuántos documentos publicó en el 2020, que publica en el 2020 12 documentos. Alejandro, tan poquitos y siendo Q1, sí, pero porque en la dinámica de publicación en artes es diferente. Cada área de conocimiento varía, la capacidad de cada revista varía. Eso depende mucho de esa línea editorial. Pero lo que sí les puedo decir es que en la medida que la revista publica más artículos, tiene una gestión editorial más ágil y usted podrá recibir una respuesta más ágil también de su artículo. Listo, entonces yo sí le recomendaría mirar ese tipo de elementos, adicionales a los otros que ya hemos mirado. Entonces tenemos aquí esta, solamente para mostrarles ese elemento que yo les decía, quiero saber cuánto se demora, y me da pena escribirle al editor preguntándole, y no es una pregunta muy común, aunque yo le podría escribir. Muchas revistas lo dicen, el proceso demora entre 8 meses y 12 meses, algunas no. Pero si usted quiere hacerse una idea, métase a los artículos. Aquí me acabé de meter a uno aleatorio. Ahí me está cargando. ¿Y qué voy a mirar en el artículo? Voy a mirar un elemento fundamental, y es cuándo fue el artículo recibido, cuándo fue publicado, perdón, cuándo fue aceptado y cuándo fue publicado. Aquí me está abriendo esa vista previa. Toda revista científica tiene esa información.
cuándo fue recibido, cuándo fue aceptado y cuándo fue publicado. Entonces aquí me está abriendo la ventana en PDF, está un poco lento. No lo hago con un solo artículo, ¿por qué? Porque puede haber un artículo que se demoró mucho, pero la política no es así, al menos hacerlo con 3. Aquí está entonces toda la información, eso normalmente está al principio, vamos a ver, me hicieron quedar mal, entonces puede estar al final, exactamente, está al final. Este artículo se recibió el 24 de abril de 2019, lo revisaron el 6 de mayo de 2019 y lo publicaron el 4 de julio de 2019. ¿Qué digo yo? Súper rápido. Abril, mayo, junio, o sea, 4 meses esta aceptación. Ojo, ¿cuándo lo publican? Lo aceptaron el 4 de julio de 2019 y sale en la edición 2022. ¿Sí ven lo que les digo? Hay revistas que tienen ese proceso y entonces usted entra a una cola de publicación. Entonces, pregúntese usted, ¿yo estoy dispuesto a esperar todo eso para este artículo? Miren que este artículo forma parte de un proyecto y aquí está muy claramente el proyecto, voy a ampliarles, tuvo financiación en el 2016, se terminó en 2019 y se está publicando en 2022. Vean todo lo que se demora en salir a la luz. Entonces, miren que son elementos básicos, no les toman mucho tiempo, pero les van dando luz de cuánto se demora la revista. Muy bien, el objetivo más fuerte de este proceso es acercarnos a esta dinámica, entender cómo lo selecciono. Recuerden muy bien, por favor, esos 3 criterios: temática, reconocimiento y tiempos de respuesta, y esa base de datos donde pueden buscar. 3 revistas al menos, tener las opciones y ante la duda, escríbale al editor. Si el editor no me responde, es una mala señal. Es una mala señal, ¿por qué? Porque normalmente hay alguien, si no es el editor, que está pendiente de ese tipo de procesos. Entonces mi artículo se puede demorar, la revisión puede ser más lenta, porque si ni siquiera hay alguien que esté pendiente para responder los correos, muy complejo será pedir noticias de mi artículo en unos meses. Y prefieran revistas que tengan un sistema Open Journal System, que puedan recibir los artículos por allí, porque así también tengo un control más claro de en qué va el proceso de mi artículo.